Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la Biblioteca de Diomedes. Esta noche, ¿civilizados o bárbaros? Lo que voy a tratar de hacer hoy es responderle las preguntas a un muchacho que hace muchas décadas en un salón de historia no lograba entender nada de historia nacional e historia americana. ¿Por qué era tan fácil entender de alguna forma el proceso de la sociedad egipcia, a Alejandro Magno, a Julio César? ¿Por qué podía entender la revolución industrial? Pero ¿por qué a mí se me dificultaba tanto entender por qué tanta gente se había matado durante tantas décadas y durante más de un siglo en estas tierras? ¿Qué lógica había dentro de esa aparente locura? Vamos a tratar de arrancar por el principio. Curiosamente, detrás mío hay una imagen espantosa, porque la verdad que Fernando VII no me cae simpático. Una pequeña gran obra de arte de Goya, en la que de algún modo se sintetiza el proceso de decadencia irremediable que tenía el imperio español sobre el 1800. Pensemos que en realidad no era culpa de este Borbón, no solamente era culpa de los Borbones, también a su vez los Habsburgo habían contribuido eficazmente a que el sistema colonial español fuese básicamente un gran desastre. ¿Por qué? Básicamente lo que habían hecho era un sistema que increíblemente, curiosamente, no les servía ni a ellos. Habían arrasado totalmente su economía nacional en el afán de conservar toneladas y toneladas de oro y de plata que sacaban de América, de sus otros dominios. Cosa más curiosa aún, no importaba cuánto oro lograran extraer. Nunca, jamás alcanzaba el oro y la plata. ¿Por qué? Porque tenían un sistema económico en el que la distorsión era tan grande que el oro y la plata directamente confluía o a Ámsterdam o a Londres. Por diversos mecanismos, diversas realidades políticas y comerciales, el sistema continuamente naufragaba. Por otro lado, ya no hablemos de los indígenas, hablemos de los descendientes españoles que nacían en estas tierras. Esperar el lentísimo sistema de las carabelas, la verdad que la vida no era fácil. Yo no quiero que esto parezca tan solo una vez más una retahíla de quejas y de otro alegato más por la leyenda negra contra España. España es cierto que trajo cultura, trajo un proceso civilizatorio, trajo universidades. ¿Qué es lo interesante? Ellos no solamente querían puertos para extraer materias primas y nada más y saquear como los ingleses. Ellos realmente creían en armar un proceso civilizatorio. El único pequeño gran problema es que su élite era incapaz de armar un proyecto viable. Las diversas luchas europeas van llevando a que una serie de nefastas alianzas, España habitualmente siempre quedaba en la vereda equivocada, y sobre el 1800 el proceso por el cual quedan arrastrados en las guerras napoleónicas, en el que casi todos los demonios que uno puede suponer de un mal manejo político se dieron juntos, implicaron de que España, para empezar, se queda básicamente con un rey de muy bajo nivel de legitimación, en términos reales, más allá que el pueblo se haga matar por Fernando VII. Pero mucho más importante, se quedan hasta sin la flota. Los ingleses
que para algo son los piratas, vieron que era la oportunidad. Hacía demasiado tiempo que los ingleses habían evaluado, a través de sus mercaderes, de sus viajeros, de que esta tierra les podía ser interesante. Algo que es clave en la diferencia de la globalización española y la globalización anglosajona es que los ingleses ya habían entendido de que administrar directamente un territorio implica una burocracia, pagarle sueldos a los militares, implica un montón de problemas. Lentamente ellos empezaron a intuir de que quizás existiesen mejores mecanismos de dominación. No quiero destruir la imagen de Bolívar, porque no corresponde. El hecho concreto es que Bolívar, Miranda, aparte de haber sido héroes de la independencia de América Latina, quedaron absolutamente subsumidos a la lógica británica. ¿Qué significa esto? De que por alguna extraña razón los británicos empezaron a financiar procesos revolucionarios aquí. Ya habíamos visto en algún momento de que las invasiones británicas al Río de la Plata fueron de algún modo un intento directo de, bueno, primer punto, llevarse el oro y la plata que había en Buenos Aires y también en Montevideo, pero punto 2, de ver si se podía generar una base aquí para comerciar. Pero a su vez era una estocada casi por la espalda al Imperio Español, porque si de alguna forma estaba la revolución bolivariana surgiendo en el norte de América del Sur, y a su vez en las tierras del Virreinato de la Plata había una intervención directamente anglo, podía haber enormes chances de que el castillito de naipes de los Borbones se cayese. El hecho concreto es que por supuesto que se cayó el castillo de naipes. Acá viene un punto que a mí siempre me pareció muy interesante y relevante. Todos los días en el sistema escolar, liceal, te dicen que Artigas es un héroe. Muy bien. Pasan los años y uno se empieza a enterar de que en realidad estaba el libelo de Cavia, de hecho están los textos Vázquez Franco, que de algún modo empiezan a cuestionar, deslegitimar la figura de Artigas. Y a su vez hay un montón de escritos que van mostrando que, bueno, Artigas quizás no había sido el genio militar que toda patria idolatra. Muy bien. Por lo tanto, la pregunta siguiente es, ¿Artigas realmente era un héroe? ¿Artigas realmente era distinto que los otros héroes latinoamericanos? Acá yo diría que viene lo maravilloso y lo fascinante. De mis lecturas y mis comparaciones, yo te diría que queda rotundamente claro de que Artigas, por supuesto, que es muy distinto. Solamente los revolucionarios mexicanos lograron traducir el mismo sentido social a la revolución. ¿Qué significa esto? Hablando pronto, claro y muy mal, los estimadísimos porteños, Rivadavia and Company, y gran parte del panteón de héroes latinoamericanos fueron tan solo integrantes de las clases altas criollas que lo único que realmente querían era comerciar mercancías de los británicos, venderle rápido las materias primas de aquí, conseguir esas telas fabulosas, conseguir la tecnología británica y el orden social de América Latina mantenerlo impertérrito. ¿Qué significa esto? Que básicamente gran parte de la élite que hizo la revolución en América Latina consideraba negros, indios, mestizos, a los criollos en general, al gaucho, algo más cercano a una molestia a ser eliminada que a cualquier otra definición. Cuando uno empieza a leer
y adentrarse en lo que se llama todo el proceso de confrontación de la historia nacional de blancos y colorados, unitarios y federales, uno se encuentra con algo que hoy a uno le llama la atención. Venancio Flores cruzaba a participar en una batalla en territorio argentino. Las tropas argentinas daban la batalla en la banda oriental. Garzón volvía aliado, esta vez a Urquiza. Oribe salía a perseguir a Rivera, pero del lado argentino. O sea, ¿qué significa esto? Que en el mapa, de algún modo, de lo que habría sido el virreinato de La Plata, la frontera de lo que nosotros definimos como Uruguay y Argentina es obviamente muy reciente. ¿Por qué nosotros se nos dificulta tanto entender la historia de este lugar? Porque habitualmente te cuentan la historia uruguaya y luego, 70 páginas más adelante, empieza la historia de Argentina. Es imposible tratar de comprender algo si no vemos que eran absolutamente la misma entidad, porque por algo pertenecíamos al Virreinato de La Plata. Acá hay algo maravilloso. Este plano es lo que yo defino como un plano inteligente, porque en pocas veces uno ve que en el 1780, que esta es la época de este plano, esta área en blanco, ¿a qué no saben qué es? Tierra que está básicamente todavía en manos de las poblaciones indígenas. No es raro, puede ser curioso, pero no es raro que un texto casi iniciático de la literatura argentina sea La cautiva de Esteban Echeverría, uno de los unitarios más brillantes que tuvo Argentina. Es fascinante alegato de la lucha del hombre civilizado contra los salvajes, los malditos salvajes que secuestraban mujeres blancas. Me llevó muchos años encontrar algo que en realidad rompe los ojos. Las mujeres que eran secuestradas eran las mujeres indias. Las mujeres que eran sistemáticamente violadas eran las mujeres indias. De hecho, las tropas de los criollos, de los blancos, de los europeos, como los quieras plantear, que fueron haciendo lo que se llamó la Gran Guerra del Desierto, bajo Rosas, bajo Roca, son la encarnación de, básicamente yo diría, lo satánico. Creo que no existe otro adjetivo. Cobraban su sueldo por orejas y testículos que pudiesen mostrar a su jefe. Eso es el rostro de la hipotética civilización. Esta noche lo que vamos a tratar de empezar a evaluar es: ¿los civilizados realmente eran tan civilizados? ¿Los bárbaros eran tan bárbaros? Yo me crié bajo la lectura de este librito, Amalia. Por razones familiares, parte de mi familia es argentina. Amalia es el gran manifiesto unitario sobre lo que es el horror que significó vivir bajo Rosas. Esto es a lo que luego, detrás de la pausa, vamos a dedicarnos. Muchísimas gracias. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500.
Vengo a traerles un desafío. Para llevar adelante esta gozosa tarea que es el pensar, en Taller de Pensamiento Complejo nos enfrentamos a la realidad que simplifica. De marzo a diciembre vamos a enfrentar esta gozosa tarea que es el pensar. Taller de Pensamiento Complejo. @Taller de Pensamiento Complejo en Instagram, Taller de Pensamiento Complejo en Facebook, o si no pueden mandar un WhatsApp al celular que aparece en su pantalla. Los espero. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Bienvenidos nuevamente. Detrás mío, un mapa emblemático. El mapa del protectorado de la Liga Federal. Esto va a meritar algunas observaciones sobre concepto clave. Cuenca hidrográfica. Nos cambiamos de materia. Hoy hay parcial de geografía. Puerto de Montevideo, Puerto de Buenos Aires. Ya hemos charlado de que el puerto de Montevideo está en una maravillosa bahía. Eso no significa nada, hay que trabajar mucho para que eso realmente sea un puerto. Pero hay que trabajar muchísimo más y hay que gastar mucho más para que el puerto de Buenos Aires sea realmente operativo. ¿Por qué? Si están en realidad tan cerca. Por una razón muy simple. La clave de la riqueza que había descubierto Hernandarias es el río Uruguay, el río Paraná, el río Bermejo. Todos ellos traen sedimentos que hacen esta tierra muy rica, tanto para la agricultura como para la ganadería. Esa es la verdadera riqueza desde hace siglos. Bien. Único pequeño problema. Por alguna extraña razón geológica, la mayor parte del sedimento se deposita del lado argentino y no del lado uruguayo. Por lo tanto, del lado argentino hay que trabajar muchísimo más para que el puerto sea operativo. Pero claro, Buenos Aires tiene un hinterland enorme frente al reducido del puerto de Montevideo, que de alguna forma es tan solo la banda oriental. ¿Cuál es la magia que pasan los siglos y a uno lo sigue deslumbrando del pensamiento artiguista? Tuvo la visión geopolítica, creo que no existe otro adjetivo, de pensar de que seguir en la polémica Montevideo-Buenos Aires no era pertinente. Sueña con un proyecto de un hinterland sustancialmente más grande, todas estas provincias, con una capital política que no es el puerto de Montevideo. Todo lo que uno ha escuchado hasta el hartazgo del macrocefalismo montevideano, Artigas ya lo había visto en 1815. Por lo tanto, sueña un centro político en lo que llamó purificación. Purificación, yo los invito un día a tomar un mapa en su casa tranquilamente y cruzar las diagonales de lo que es la Liga Federal. Increíblemente, curiosamente, mágicamente, en la intersección de las diagonales, está purificación. Eso fue el proyecto artiguista. Un proyecto que mucho más que federal, esto es una sutileza pero es interesante, era un proyecto confederado.
Por lo cual, dentro de su magia conceptual, había algunos grandes problemas. Eran muchísimo más independientes esas provincias de lo que hubiese sido necesario con enemigos tan fuertes. Bien, tenemos de este lado del ring un proyecto federal. La burguesía del alto comercio bonaerense, este proyecto, la verdad, que no les sirve. Los brasileños, desde la época de Colonia del Sacramento y desde el principio de la Noche de los Tiempos, siempre quisieron la banda oriental. Esto habitualmente ya uno lo tiene más manejado, pero la conjunción de esos dos factores de poder, más que cosa muchísimo más relevante, al Imperio Británico no le servía que el río Uruguay, el río de la Plata, fueran ríos nacionales, definió que el proyecto artiguista había que arrasarlo. Increíblemente, en la provincia de Buenos Aires hay un estanciero, hay un caudillo, que si hay una figura que ha sido denostada en la historiografía del Río de la Plata, es clarísimamente Rosas. Rosas es el símbolo habitualmente para decenas y decenas de estudiantes, la encarnación de todo lo que está mal. Era un tirano sanguinario, un burro en términos militares. Era un tipo que gobernaba para los estancieros. Bien, insólitamente, este caudillo, que era mucho más, con una estética mucho más anglosajona que Sarmiento, que era en realidad de la provincia de San Juan y que era peticito, que era medio pardito, esta persona fue la que logró de algún modo sintetizar la lucha americanística. Vamos a hacer un paréntesis. El gran héroe de la República Argentina es San Martín. San Martín es la persona que no solamente logra derrotar a los españoles, sino que logra llevar la libertad a Chile, a Perú. De algún modo es, junto con Bolívar, los que soñaron una América Latina distinta. El directorio porteño sistemáticamente le ordenaba a San Martín arrasar con los federales. Hablando pronto, creo muy mal, arrasar con Artigas. San Martín definió que su espada nunca iba a ser blandida contra otro compatriota. Creo que es importante algunos ejemplos de la historia tenerlos claros y presentes. San Martín juró no utilizar su tecnología militar, era uno de los pocos realmente militares avesados que tuvo esta área, contra la causa federal. De hecho, él tiene que marchar al exilio por tantas intrigas e inquinas, y su espada se la deja legada a una persona. El sable de San Martín fue legado a Rosas. ¿Por qué a Rosas? Porque, como ya habíamos estado charlando, uno de los elementos claves es la navegabilidad de los ríos. Pero esto no es una cuestión abstracta de artes náuticas. Si uno podía navegar por los ríos, podía llevar y traer mercancías. ¿Qué es lo que plantea Rosas? Bienvenidos los franceses, bienvenidos los ingleses, está todo bien. Podés traer tus mercaderías cuando quieras. Eso sí, pagá los impuestos. ¿Querés venir a comerciar aquí? Pagá.
porque yo tengo industrias y una población local a la cual proteger. Quizás les resulte curioso el pequeño detalle de que ingleses y franceses no creían en pagarle impuestos a un vil sudamericano. Rosas hace algo que queda marcado en la historia del Río de la Plata y la mejor historia de América Latina, que es la batalla de la Vuelta de Obligado. En una curvatura del río, la flota anglo-francesa que traía las mercaderías, increíblemente, primero estaba precedida de barcos de guerra, porque ellos, el comercio, era una actividad protegida por las flotas tanto de Inglaterra como de Francia. Obviamente, la disparidad tecnológica era rotundamente dispar. La miserable armadita argentina no podía oponerse a las potencias hegemónicas de su tiempo. Pero había gauchos y había viveza criolla. Pusieron sus endebles barquitos con cadenas, atados a las riberas del río. Flanqueando la ribera pusieron las pocas baterías de cañones que tenían. No los voy a aburrir con historia militar, porque no es una de esas cosas que realmente me fascina demasiado. El hecho concreto es que la resistencia que estableció los federales contra esa flota fue algo definitorio en nuestra historia. Son arrasados en términos militares, quizás, los federales, pero ellos lograron atacar las barcas insignias de ambas flotas. Increíblemente, ambas flotas asumieron eso como una derrota porque habían perdido la mayor parte de sus oficiales. Por lo tanto, en algo increíble en el siglo XIX, potencias europeas bajan sus símbolos nacionales en señal de respeto y en señal de derrota. Esto es también Rosas. Por eso, esa batalla llevó mucho tiempo, mucho tiempo, más de un siglo, y fue asumido como el Día de la Soberanía. Tuvo que llegar el general Perón para hacer eso. El hecho concreto es que, como habíamos estado viendo, en la sociedad argentina había sectores que este modelo no les era funcional. La causa unitaria, mucho más que una gran teorización sobre la necesidad de que la toma de decisiones se haga en forma centralizada, que por supuesto lo era, es el sistema de gobierno que necesitaban los liberales para establecer un sistema de dominio, para sacar las materias primas bien baratas y lograr introducir sus mercancías. Y su burguesía enriquecerse en esa intermediación. Toda oposición, la idea era directamente arrasarla. Y vaya si lo hicieron. Uno de los grandes teóricos es alguien que, por otro lado, también es de una inteligencia deslumbrante. Sarmiento logra deslumbrar. Nació en una provincia del interior profundo de Argentina, la provincia de San Juan. Logró ser todos los cargos importantes de la administración argentina, él los detentó. Fue, entre otras cosas, el gobernador, fue embajador ante Estados Unidos, presidente, y mucho más importante que todo esto, era amigo de una persona muy cercana a nosotros, de José Pedro Varela. Ambos eran unos enamorados del sistema norteamericano. Ambos viajaron, ambos se nutrieron y ellos asumieron rotundamente que para estas tierras
Basta de perdedores como los españoles. Nosotros somos unos burgueses que creemos en el progreso y vamos a traer la tecnología, la cultura norteamericana. Sarmiento es la persona que construye el sistema educativo argentino, público y laico también. Esto hay que decirlo porque yo tengo graves discrepancias con Sarmiento, pero cuando uno ve los más de 50 volúmenes que había escrito Sarmiento, uno no puede menos que sentir admiración intelectual por él. Pero cuando vos ves lo que es este librito, que ahí hay una maravillosa edición, hay que rendirse frente a la evidencia que estamos frente a una mente privilegiada. Sarmiento logra sintetizar el mejor panfleto político que conoció el Río de la Plata. A través de la biografía de un enemigo, de un caudillo federal, logra mostrar todo lo que sufre un pobre unitario en estas tierras. Le logra explicar a un europeo la desgracia que es vivir en este continente. Que por otro lado, se ha dicho de paso, la tercera parte del libro prácticamente es la descripción deslumbrante de la geografía de lo que es las tierras argentinas. Luego pasa a hacer el estudio de la persona de Facundo Quiroga, que hay un texto de Borges alucinante sobre su asesinato. ¿Qué es lo que hace Sarmiento? Logra despedazar lo que podría ser la imagen de un caudillo. No hay mayor desgracia que los malditos salvajes y bárbaros caudillos. Sí, hay algo peor. ¿Saben lo que es algo peor? Que un gaucho del interior de la Argentina, de un bárbaro, alguien que se viste muy bien, que de hecho charla con Darwin sobre ciencia, que de hecho habla inglés, que arriba es de la provincia de Buenos Aires y que es nada más ni nada menos que Rosas. Porque Sarmiento lo que escribe en el Facundo es de que si hay algo peor que el bestialismo de la causa federal y de los malditos gauchos, pero es que él explicita al que lo quiera oír de que de los gauchos no hay que ahorrar la sangre porque no sirve ni para regar la pampa. Este auténtico profeta del odio, que es Sarmiento, lo que dice es que lo peor es la maquinaria tiránica de Rosas. Hay algunas referencias muy interesantes y muy graciosas para explicarle básicamente al lector europeizado o europeo de por qué utilizan este maldito color bordó. Yo de hecho hoy había meditado seriamente venir vestido de rojo, pero después dije no, vamos a tratar de mantener la neutralidad comunicacional. Entonces básicamente le explica por qué el rojo es el color de la barbarie. Entonces, a un europeo que la barbarie habitualmente estaba por fuera de Europa, que era el turco, que era el bereber, bueno, le pasa a explicar que eran esos los colores que utilizaban estas bestias salvajes. Entonces, luego de la pausa, vamos a continuar con más estudios sobre civilización y barbarie. Muchísimas gracias. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios. Muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio.
Carpintería Heck. Carpintero lindo oficio, quien no lo quiere aprender. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Muchas gracias. Detrás mío hay una imagen que supera lo bizarro. Esto es la clave de lo que se construyó como imagen de lo que era la mazorca. La mazorca era básicamente lo peor que le podía llegar a pasar a un ser humano en el Río de la Plata si se lo llegaba a encontrar. Era el cuerpo de élite de Rosas. Tanto es así que un gran poeta unitario, un argentino que en el contexto de la Guerra Grande se viene a vivir a Montevideo, sitiado, porque Rosas era el que dominaba en Buenos Aires, y era Montevideo el gran bastión de las tropas anglo-francesas, más la legión de Garibaldi, más la legión de los vascos. O sea, básicamente no había orientales adentro de Montevideo. En el hecho concreto es que los intelectuales unitarios hicieron una estrategia de marketing absolutamente increíble para representar la barbarie como algo que solamente se le podía adjetivar al bando federal. Tanto es así que Hilario Escasubi, un nombre un poquito difícil de decir, compone en Montevideo un texto que se llama La Refalosa. La Refalosa es un hipotético poema que constituye un manual sobre cómo degollar a una persona. Vamos a leerle un texto, una parte mínima, que es: ahora te diré cómo es, escuchá y no te asustes, que para ustedes es canto, más triste que Viernes Santo. Unitario que agarramos, lo estiramos o paradito nomás, lo agarran los compañeros, por supuesto más horqueros, y ligado con maniatador doblado, ya queda codo con codo, en el desnudito ante todo, salvajón, aquí empieza su aflicción. Luego después a los pies un sobre en 3 dobleces se le atraca y queda como una estaca. Sigue este texto. Y lo que expira, le sacamos una loja que apreciamos el sobarla y de manera gastarla. De ahí se le cortan las orejas, barba, patillas y cejas, y pelao lo dejamos, arrumbado para que engorde algún chancho o carancho. Esto es lo que un unitario le adjudica a los federales que hacían. Bien. En esa causa de que todo valía, hay un texto quizás más pertinente, que es el amigo Sarmiento contando cómo es que se arreglaba una elección. La audacia y el terror, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Los gauchos que se resistieron a votar por los candidatos del gobierno fueron encarcelados, puestos en el cepo, enviados al ejército para que sirvieran en la frontera con los indios, y muchos de ellos perdieron el rancho, sus escasos bienes
y hasta su mujer. Esto es una maravillosa carta que exime de otro tipo de pruebas que le manda Sarmiento sobre la elección del 27 de junio de 1857 a su amigo Domingo de Oro. ¿Por qué traigo este texto a colación? Porque cuando uno logra entender lo que significaba ser gaucho bajo un gobierno de los unitarios, empieza a sospechar que la traición de Urquiza, vamos a hacer un pequeño retroceso, Rosas es básicamente derrotado por una increíble alianza de unitarios, algunos caudillos del interior y el oro brasileño instigado por los británicos, que le ponen punto final al proceso federal. Urquiza, que era el gran caudillo de Entre Ríos, le pone precio a su traición. Mauá, el gran banquero brasileño, es el que financia ese soborno. Y ese soborno, cosa curiosa, para ver cómo se manejaban las cosas en aquellas épocas y entender algunas de más cercanas, pasa a ser deuda externa argentina. Porque Mauá, el soborno, no pensaba perderlo. Bien, aclarado esto, Rosas es derrotado. Increíblemente, en la alianza extraña de unitarios con Urquiza, lleva poco tiempo para que la causa federal se sintiese tan dolorida que otra vez se vuelve a levantar. Mitre, en la batalla de Pavón, la derrota a Rosas había sido en la batalla de Caseros, logra algo increíble: ir perdiendo una batalla y que de golpe la caballería de Urquiza se acuerde de que tiene que hacer algo más importante en su provincia y se retira del campo de batalla. Bueno, acá hay varias explicaciones. Una que existe es que, bueno, obviamente las logias masónicas de aquella época habían estado mediando para una solución sin tanto derramamiento de sangre. Hay una explicación hasta más lineal directamente. Urquiza nuevamente le había puesto precio a su nueva traición a la causa federal. Y fue básicamente que arrasen con todos los caudillos federales, menos, cosa curiosa, el de Entre Ríos, que es Urquiza. No puedo dejar de pasar el dato de que existe algo que se llama karma y obviamente Urquiza fue asesinado. El hecho concreto es que la causa federal es aplastada, había sido básicamente liquidada en la forma de exterminio físico de la mayor parte de los caudillos. La guerra de Triple Alianza continúa en ese proceso por el cual Mitre no vaciló en hacer cualquier estrategia para arrasar con todos los caudillos federales y con todos los gauchos insurrectos de la Mesopotamia argentina. La causa federal, cosa curiosa, prácticamente no tenía una voz que lo relatara. Alguien de Buenos Aires, nuevamente, Hernández, logra componer un texto que hasta el día de hoy sigue deslumbrando: el Martín Fierro. Martín Fierro, de alguna forma, es la gran reivindicación del gaucho. Es la gran explicitación en sus cuartetas de por qué un gaucho quedaba confinado a la ilegalidad. ¿Por qué confinado a la ilegalidad? Era cuestión de tiempo que la maquinaria unitaria lo arrasara. Es un texto obviamente muy triste. Y acá viene algo que a mí, la primera vez que lo leí, yo no lo entendí.
Martín Fierro tiene una ida, que es el escapar hacia el desierto, y una vuelta. Cuando uno lee la vuelta, a las pocas cuartetas uno dice, este texto no es el mismo. Es el mismo gaucho, es el mismo dolor, pero hay algo que recientemente distinto. De ese gaucho bravío y rebelde, pasamos a los consejos del viejo Vizcacha, que resulta que hace una relectura más cercana al maquiavelismo que a otra cosa en el Río de la Plata y pasa a ser un montón de consejos absolutamente sensatos y atinados. Hacete amigo del juez. ¿Por qué Martín Fierro tiene esas dos partes tan distintas? ¿Qué fue lo que pasó para que Hernández, que todavía se discute si el primero lo había escrito en tierras brasileñas o quizás casi en las fronteras de Rivera, porque también era un exiliado, haya hecho un texto que de algún modo no desdice, pero de alguna forma modifica totalmente el espíritu del primero? Bueno, todo tiene explicación. El amigo Mitre, el amigo Sarmiento, logran imponer su gobierno en esa alianza extraña y dialéctica con el traidor de Urquiza. ¿Cuál es el precio de esto? Bueno, obviamente la sobrevivencia de Urquiza, obviamente oro para él. Buenos Aires va a tener la primacía total, pero ya que estamos, lo políticamente correcto es siempre importante, ahora vamos a hacer una maravillosa confederación porque el régimen hipotéticamente de Argentina, vamos a decirle que es federal. Hasta el más despistado es consciente de la primacía de Buenos Aires. Pero queda mucho más lindo decir que somos federales. Y si bien es cierto que liquidamos a todos los caudillos federales, algunos vamos a tener en el Senado. Y uno de ellos es Hernández, que empieza a cobrar sueldo de senador. Yo no quiero que esto parezca una lectura cínica, pero el hecho concreto es que Hernández, senador, pasó a tener un texto sustancialmente más amigable con el poder y de las virtudes, de alguna forma de bajar un poco los decibeles con las quejas. Y bueno, se puede vivir acá y vamos a acercarnos a la ciudad y vamos a empezarnos a civilizar. Les voy a cambiar de Rivera de Río. Libro maravilloso. Tierra Purpúrea. ¿Por qué es un libro maravilloso? Bueno, porque quizás pocos textos han logrado resumir tanto lo que son estas tierras. No es un uruguayo el que lo escribe, de alguna forma es un anglosajón de pura cepa, que logra hacer una obra maravillosa, muy simple. Alguien quiere hacer dinero, fracasa del lado de Buenos Aires. ¿A dónde te vas a ir? Uruguay, seguridades jurídicas, hay grandes oportunidades de negocios. Le dicen de que un inversor de sus características puede abrirse camino aquí. Bueno, le lleva muy pocos días enterarse de que aquí las cosas funcionan en forma lenta, pausada, de que aquellos temas de los negocios habría que charlar un poco más, quizás no haya tanto dinero. Bueno, empieza a recorrer el interior, va relatando, básicamente en forma muy crítica, cómo es la vida de los gauchos. En su largo periplo, que casi parece inspirado en Homero, que tiene mucho de Cervantes, el personaje se transforma. Esto es un milagro de la literatura. Un personaje que a través de las páginas en el siglo XIX
se modifica sustancialmente por la geografía, por la gente de un lugar. Y pasa el milagro. Logra entender que esa tierra purpúrea, esa tierra tan sangrienta, porque ese es el término, el anglosajón, le cuesta imaginarse cómo puede ser que la gente se esté matando por tantas razones increíblemente menores en su perspectiva. Logra entender de que esta tierra, maravillosamente, también los gauchos significan otra cosa: libertad. Entonces, quizás como pocos textos, aquí uno lo que respira es un enorme elogio hacia el gaucho libre. Es verdad, hemos pasado algunas imágenes de gauchos que se parecen extrañamente a los cuadros de Blanes. Bueno, entre otras cosas porque Blanes era un genio pintando y pintaba lo que existía. Pero por otro lado, cuando los gauchos de algún modo fueron prácticamente genocidiados como clase social, pasó a acontecer algo insólito. Al no haber prácticamente más gauchos, porque los Remington y el orden social hipotéticamente civilizatorio los había arrasado, porque eran bárbaros, salvajes y atrasados, comenzó a haber una lenta y progresiva glorificación. Si quieren, una verificación insólita, en los monumentos que tenemos en Montevideo podemos ver cómo la Asociación Rural del Uruguay, que le había mandado un maravilloso telegrama a la torre sobre ponga orden, pero sin bulla, refiriéndose a que liquidame a los matreros, pero quedaba mucho más elegante decirlo de esta otra forma. Eliminado el tema de los famosos matreros y quedando gauchos domesticados como peones, se comenzó a hacer una imagen distinta de los gauchos. Y ahí tenés esa estatua del gaucho que fue pagado por la Asociación Rural del Uruguay. Ahí tenés a Regules, que era médico, muy prestigioso de la ciudad de Montevideo, que se disfrazaba de gaucho los domingos. Eso fue lo que el ciclo de la historia nos fue mostrando. Entonces, como mínimo cierre, les quiero decir algo. Es importante no quedarnos en el estigma. Quizás los bárbaros eran mucho más humanos, mucho más civilizados que algunos hipotéticos civilizados. Para eso es que nos sirve el conocimiento, la tolerancia y tratar de comprender los hechos sociales. Como siempre, cultos para ser libres. Muchísimas gracias.